Bueno, Javi. No, él dice que no. Sí. Basta de hablar del agua, vamos a hablar de la leche. Llegó el momento de la novela de la leche. Llegó el momento de develar la novela porque, bueno, esta semana se dio, para mí, por ahora, la operación más grande en lo que va del año en cuanto a los negocios, que fue la compra de Mastelone, de La Serenísima, por parte de Arcor. Que en verdad no es tan así, por eso yo también quiero traer un poco de información y de data y bajarlo, porque en verdad no es que Arcor compró Mastelone, ni es que Mastelone es dueño de todo La Serenísima, así que traje un poquito de esta novela que tiene mucho de... La novela de la leche, qué lindo. Qué lindo. Es como Pasión de Gavilanes. Exacto, esa era la ref, muchas gracias. Bien. Uy, ¿se acuerdan? Perdón, una mini digresión. La canción de Parmalat, ¿te la acordás? Sí. Vos no sos muy joven, Javi, qué sí. bronca que me da. No te quedes sin tomar tu leche. Y al levantarte aprovecha para tomar tu Parmalat para crecer. Eran todos niños para vestidos de Nosotros somos animalitos. más. ¿Qué tiene Sancor Mira BB3? mis bigotes. Es verdad. Más respeto, tomo leche. Siempre sabrosa y lista para tomar. Apuestas. Uy, más tétrico. Aprovecha para tomar tu Parmalat para crecer. Yo lo único que pido es que no nos Para ser más desmoneticen. fuerte. Miren mis bigotes. Más respeto, tomo leche. Siempre sabrosa y lista para tomar. Nada más gustoso, blanco y puro que la leche. Parmalat. Parmalat. Ya no existe más. Parmalat. Bien. Leche. Parmalat. Bien, bien. Do, re, mi. Bien. Fue una gran intro, la verdad. Sí. Fue hermoso. Y con Aguante la y leche. con esa Eso. introducción, Javi nos cuenta que la novela de la leche. Sí, lo que pasó es que después de 97 años, la familia Mastelone dejó de ser dueña de la empresa, Mastelone Hermanos. Que en verdad no es dueña... Eran varias, ¿no? Empresas dentro de Mastelone. Es así, Mastelone es dueña de una parte de La Serenísima, que es la parte de quesos, leche fluida, o sea, leche en polvo, Sí. manteca, dulce de leche. Más no era de la parte de La Serenísima, que es de los postres, los yogures y los ok. refrigerados. Ok. Porque en verdad lo que pasó es que Arcor y Danone, juntas a través de Bagley, por eso hay muchos nombres y hay que sintetizarlo un poco, porque Bagley en verdad es como una especie de asociación, ya hace más de 20 años, entre Arcor y Danone para manejar todo negocio de galletitas. Y a través de Bagley Ok. compraron este 51% de Mastelone, que es dueño de esas partes de La Serenísima, porque la idea es un poco unificar todo La Serenísima, ¿no? Porque Danone tenía la parte de yogures y postres, Mastelone tenía la parte de leche, quesos, dulce de leche. Entonces quieren crear como esta Yo estoy del lado gran de Mastelone, empresa. tengo que elegir. Me gusta más la parte de La quesos. parte de leche, Sí. dulce de O leche. sea, Javi, ¿quiénes son los que quieren entonces unificar los principales, Son digamos? Bagley, que son Arcor y Danone. O sea, quieren tener la galletita y donde se moja la galletita. Exactamente. Sí, Pará, ahí está. es un integración oligopolio. vertical. Entonces, Bagley es Arcor más Danone. Sí. Y a su vez Danone tenía una parte de La Serenísima y la otra Sí. Mastelone. Sí. Y entonces ahora Arcor le compra a Mastelone. Exacto, sí. Acá, Entonces todo Ahí va a va, ser ahí va. todo. Ahí está. Ahí bien. está, sí, claro. acá lo tenemos Excelente. mucho más claro. Totalmente. Porque Arcor y Danone son dueños de Bagley, pero el gerenciamiento es de Arcor. O sea, el que Ok. maneja la parte ejecutiva es de Arcor, que ya hace más de 10 años había comprado o empezado a comprar partes de Mastelone. Pero traje un poquito de historia también como para entender cómo es que se llega a esto. A ver. Porque en verdad, bueno, Mastelone, esta empresa láctea, dueña o en su momento fundadora de lo que es La Serenísima, arranca en la década del 20 con Antonino Mastelone, que le podemos decir Mastel One, porque después vino su hijo, que sería Mastel Two, chiste para Excelente. bilingües. En 1929... Excelente. Muy bueno. En 1929, Antonino Mastelone funda esta empresa láctea que después en los 50 toma a su hijo, Solo ahí. Pascual, llamado por Guillermo Moreno como Don Corleone, porque fue quizás uno de los empresarios lácteos más importantes del país, porque como siempre se dice, primera generación la funda, segunda generación la expande. Él fue Tercera la funde. Tercera la funde, exactamente. Don Pascual fue el que hizo crecer Mastelone y La Serenísima hacia mundo de pasteurizado, dulce de leche, todos esos otros negocios. El tema es que la empresa a lo largo de los años tuvo varias crisis que fue sorteando más que nada a partir de los 80. La Ok. primera fue en la época de Alfonsín, donde estuvo en concurso de acreedores y casi a punto de irse a la quiebra.
Y después, a partir de los 90, época en la que el negocio lácteo además crece un montón, ya no solo por la cantidad de tambos que había más de 30.000 tambos para que se den una idea, ahora hay 8.000 y pico. Wow. Hay una baja importante. ¿Pero en los porque se últimos- consume menos o...? El consumo está en caída, pero también tiene que ver con los costos. Han caído un montón de tambos chicos y cada Claro. vez hay más tambos grandes. La Claro. historia del mundo. Sí. Sí, Eh, porque además se producía una situación cuando era, o sea, siempre, pero me acuerdo que la discusión hace 15 años cuando estaban Sancor y La Serenísima, era como que entre los dos se ponían de acuerdo de cuánto fijaban el precio del tambo. Entonces el pequeño productor lácteo le daban migajas prácticamente y decían como, bueno, si no querés lo mismo, andá a la de enfrente. Y la de enfrente pagaba lo mismo, eran como esas dos proveedoras de tambos y así cerraron ¿Cómo un pasa montón de con la tambos. yerba, con todo? Sí, también en esa época lo que pasó es que se endeudaron muy fuerte en dólares para invertir justamente en un mercado que estaba con alza de consumo. Claro. Entonces eso también les pasó factura porque a partir de los 90, o sea, en el 96, entra con una sociedad con Danone justamente para empezar a producir yogures, postres, refrigerados, lo que ¿Danone conocemos. es Sí. española? Es francesa. Ah, francesa. Francesa. Esta empresa, en verdad, hay un vínculo medio de varios años que lleva con Mastelone, con La Serenísima, porque al principio es una sociedad para producir estos yogures y postres, después termina vendiéndoselo a Danone, y a partir de 2001, además, que época de crisis, esa deuda en dólares también se le complica a Mastelone y le pide un préstamo a Danone. Y después, ¿cómo le paga? Le paga Te doy dándole, una parte de mi empresa. le paga dándole parte de marcas, por ejemplo, Casancrem, Casanto y todas esas marcas. Y una empresa muy importante que es Logística La Serenísima, que es toda la Ok, flota de distribución claro. de camiones, los que vemos. Hoy cuando venía Todos para acá vi un refrigerados camión, encima. camiones refrigerados, que es una parte muy Carísimo. importante y muy Sí. cara. Se la da a Danone, entonces que sigue manteniendo ese logo y esa marca, pero tenía esa parte que es muy relevante. Danone entró con Danonino, ¿no? Primero acá al mercado argentino. Entró mucho con el negocio de aguas en su momento, Sí, es verdad, pero el agua Danonino, Danone. una de las marcas, también después en un momento le compraron Sindor, o sea, Sí. estamos hablando de marcas muy conocidas Qué pena. por los argentinos. Y cuestión que Don Pascual, ¿no? Este señor que estuvo muchos años manejando la empresa, en un momento tuvo que reestructurar la deuda, incluso me acuerdo, Néstor Kirchner le había ofrecido un salvataje y él dijo, no, yo no quiero un salvataje, quiero que me paguen las compensaciones que me deben, voy a reestructurar, y como promesa, o por lo menos para poder hacer esa reestructuración, dijo, los herederos, ya sé que la tercera generación no va a estar al frente, sino que vamos a pasar a ser accionistas y yo me voy a quedar hasta 2018, que es cuando voy a pagar la última cuota de la deuda. Ok. Spoiler, Y así- murió en no. 2014. Ay. No llegó, todavía sigue con deuda, Mastelone. No. Y Por ahí lo dijo porque sabía ya. pues, ya tenía 80 pensado. Tenía años. cerrado con la Sí, muerte, con la ya muerte. te decía. Lo que pasó es que él muere en 2014 y en 2015, ¿qué pasa? A fines de ese año le venden una parte de un 25% a Arcor y Danone. Que también Arcor es una empresa, una compañía argentina, pero que tiene un tamaño increíble porque viene en los últimos 30 años comprando un montón de marcas, que traje acá un pequeño raconto, porque es una empresa cordobesa, ¿no? Que empezó con la familia Pagani. Ahí lo tenemos a Luis Pagani, que es el hijo del fundador, Sí. que él entró en el 93 y La a bandera partir de de ahí... Angola está Sí, atrás. porque Ah. desde 2022 tiene una fábrica en Angola, en Luanda, Oh. que produce ahí bonobons. No sé si Bonobons. bonobones. Visionario Moreno, que lo llevó. Este era Sí. con la comitiva Pagani. Sí, sí, sí. Uy, Noel, Miki. O sea, si vos vas a Angola, conseguís bonobón. Sí, No, totalmente. increíble, boludo, ir a Angola. Se consiguen en Ahora Japón, sí. en un montón de países, se exporta un montón el bonobón. Pero cuando este señor Luis Pagani, el contador, entra en el 93 a partir de la muerte del padre, empieza un raíz de compras que primero tenemos en el 93 Águila Saint, ¿no? Chocolates que Claro. eso le da Capcha, por ejemplo. Después compra Lía, compra una parte de Noel, compra Oh. las marcas Miski. ¿Cuál es Miski? De turrones. turrones, Ah, caramelos. Sí, caramelos, tal cual. En 2005, Benvenuto, que es la campañola, Salsati, BC,
hace esa asociación con Danone para manejar Bagley, que tiene galletitas también que todos conocemos, Rumba, Mellizas, etcétera. Quiero dejar de nombrar marcas, pero es imposible. No. Pero incluso tiene otros negocios, como por ejemplo lo que es la producción de endulzantes para la industria de gaseosas, Arcor. Tiene más de 40 fábricas en el país. La tiene toda Pagani. Es que en verdad ya no es un fabricante simplemente de caramelos, claro, sino que es una gran empresa que incluso hace sus propios envases. En 2017 compró Sucamor, que era como el rival de ellos en Cartocor, que hacen el cartón corrugado para hacer las cajas donde embalan y los envases flexibles donde ponen todos los productos. El siguiente paso de él como una especie de villano es como voy a comprar mi propia gente que me compre a mí. Sí, entonces compra claro, va a comprar un país que lo consuma solo a él y con eso es su delirio. Él quiere muy construir parecido eso. a lo que está pasando. Sí. Yo a veces me quiero fijar si yo no soy propiedad de Claro, Arcor, sí. por las dudas. Hay que chequear eso. Pero bueno, en este raíz de compras entra en Mastelone y en los últimos 10 años fue comprando porcentaje y tenía la opción de compra hasta 2026 de tener el 100%. Pero, ¿qué pasó? Acá vamos un poco a la resolución de todo esto. Venían peleándose por el precio de compra. Lo leía Alfredo Sainz en La Nación, que la diferencia era tremenda porque la familia Mastelone decía, nosotros queremos 250 millones y Arcor ofrecía, bueno, hasta 40 millones te voy a pagar, lo cual es una diferencia sustancial. Sí, 210 millones. Sí, bastante. Se había hablado de quizás judicializarlo, lo cual hubiera sentado un precedente para lo que son estas operaciones de muchos años de opción de compra, decir, che, pero ya está esto pactado de que te lo iba a comprar. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué también venden los Mastelone? ¿Por qué compran también este 100% y qué puede pasar? Primero es unificar toda esta estrategia de marcas, ¿no? Empezar a también limpiar algunas marcas, porque por ejemplo, Arcor tiene su propio dulce de leche. ¿Qué va a pasar con el dulce de leche de la Serenísima? Vamos a poder a dar de baja una marca y unificar directamente e invertir en marketing a través de eso. También unificar todo lo que era este negocio de quesos y leche y postres y yogures, que ahora va a estar todo bajo la misma empresa, todo lo que es distribución. Javi, Mendicrim, ¿de quién era y por qué no existe más? Es de era de Mendizábal. Ahora no me acuerdo bien de quién es, pero creo que entra porque dentro ahora hay uno que es la Serenísima, que se parece mucho del envase, pero no existe más Mendicrim como tal. Sí, bueno, era el que al principio se usaba para la chocotorta. Sí. Por eso lo pregunto principalmente. Sí, bueno, hay quesos cremas dentro de estas marcas. Ahora no me acuerdo en qué. Acá dice la marca de queso, me fijé, es propiedad de la cooperativa Láctea Sancor. Sancor Argentina adquirió la marca a la multinacional Nestlé en 2009. En las góndolas de la capital federal no se consigue más Mendicrim. Y porque Sancor, es lo que no se consigue porque Sancor está en un problema grande. Está en un problema grande, ya ha vendido varias partes, se ha como desguazado en cierto punto. Que fue también un poco de todas estas empresas lácteas que han caído y han empezado a subir, que esto también es interesante, el momento en el que compra también este tándem Arcor Danone Mastelone, porque el negocio lácteo viene complicado, o sea, viene queriendo crecer en lo que es exportaciones. Parte de toda esta operación venía de inyectar plata para poder crecer en productos de valor agregado para exportar, que es un poco el negocio que están teniendo hoy las lácteas más importantes, que eran Savencia y hasta hace poco Saputo, que es una canadiense, dueña de la Paulina, por ejemplo, que vendió hace poco a una... ¿La Paulina es canadiense? La Paulina era argentina, era de los Bemberg, se la vendieron a unos canadienses que son los de Saputo, que hasta hace poco eran la láctea que más leche recibía todos los días. De Nicky Saputo. Así le decía. Colas para recibir leche. Sí. Pero bueno, Arcor está comprando ahora Mastelone en un momento en el que tiene una deuda importante en dólares, no la tiene que pagar ya, pero son casi 190 millones de dólares, viene de 2 balances en rojo. Mientras que Arcor es una empresa que gana guita de más de 115 mil millones de pesos por año. Sí. Javi, y todas estas fusiones y todos estos movimientos, ¿se traducen después en quilombo para el mercado interno, para el consumidor más chiquito? Bueno, ¿puede ver eso? Lo que puede haber es que haya algunas marcas que dejen de estar porque hay un solapamiento.
Lo que puede pasar también es que empieces a ver productos más productos de la Serenísima, quizás algo que se pueda hacer en kioscos, ¿no? Porque Ajá. también Claro. aprovechar la capilaridad que tiene Arcor de llegar a tantos puntos de venta, decir, bueno, vamos a aprovechar o hacer algún crossover entre marcas para poder tener productos e instalar, no sé, la Serenísima quizás en un kiosco, o poner heladeras con los yogures, con productos que tiene. Hay que ver cómo se puede traducir eso. Por ahora es muy pronto, también hay que hacer un análisis de defensa de la competencia en cuanto a cómo pueda afectar esto al negocio de los alimentos. ¿No? Porque, por ejemplo, ya en su momento Arcor lo habían un poco investigado por lo que era el tema de envases, cuando compró Sucamor, porque decía, che, Sí, va a es tener más más que del oligopolio. 30%. Claro. Sí. Y además el rol que estaba, yo me acuerdo en la época sobre todo en el pandemia y en el post pandemia, había una gran discusión porque ya son fijadores de precios de casi toda la industria de alimentos y de casi todo lo que se vende en el supermercado. Entonces, de golpe subían por encima incluso de la inflación, haciendo que empujar la inflación para arriba, ¿no? Porque decíamos, bueno, mirá, el gobierno está imprimiendo guita y le están dando IFE a la gente, voy y te subo un puntito más. Entonces siempre subieron un puntito más e hicieron un negocio durante el gobierno de Alberto infernal las alimenticias. Sí, para mí es interesante porque no solo eso, sino que también empezás a ver que Arcor tiene puesto un poco el pie detrás de escena, porque como dije, le venden endulzantes, por ejemplo, a las principales marcas de gaseosas. Tiene sus propios tambos con el que provee leche a otras industrias. Entonces, no solo que está directo en la góndola con los precios, sino que también en la cadena, en todas las cadenas, claro. Sí, es una empresa que está en todo, y hasta ahora, bueno, ya se concretó algo que se venía hablando hace 10 años, venía en pelea por lo menos el último año. Veremos cómo es que se arma de vuelta este ranking, porque hoy en día Mastelone o la Serenísima ya había dejado de ser la principal láctea en recepción, sino que le había pasado Saputo, que hace poco vendió la mayoría a una empresa peruana, Gloria, pero buenos yogures saborizados. Quedó segunda Mastelone, que igualmente está bastante atomizado, porque no es que hay una que tiene el 30-40%. Si llegan a cambiar la receta del dulce de leche colonial, no vengo a laburar nunca más, te aviso. Mi vieja me dijo lo mismo. No vengo a laburar ayer nunca me más. dijo lo O sea, mismo. hago, como se dice, huelga de hambre, pero de dulce de leche para siempre. Nunca más. Gracias, Javi, por esta aclaración respecto de la industria alimenticia.